Entonces en Paideia tienen la dirigida número 5. Cuando la abran van a ver que los temas centrales es maximización de beneficios y algunas cosas que van alrededor de ello, y también oferta de mercado, y creo que nada más. Es decir, solamente maximización de beneficios y oferta de trabajo. Esto ya es parte de teoría de la producción, y hemos cerrado con teoría del consumidor, ¿no? Ya hemos cerrado con lo que tiene que ver decisiones de los consumidores. Ahora ya estamos inmiscuidos en el tema que es decisiones de los productores. Lo que busca una empresa es, evidentemente, aumentar sus beneficios, ¿no? Obtener el máximo beneficio posible. Recordemos que seguimos en un entorno donde hay competencia perfecta, ¿no? Hay un montón de compradores, un montón de vendedores. Entonces, todos los resultados que vamos a sacar ahorita son resultados de competencia perfecta. Recién cuando pasen a otros cursos, van a haber monopolios, oligopolios, donde solamente hay un vendedor o hay pocos vendedores, monopsonios, donde hay pocos compradores. Por el momento estamos asumiendo que esto es un mercado grande. Entonces, como es grande, es de esperar que los resultados sean bastante eficientes. Es decir, la empresa va a maximizar de forma eficiente, sin ninguna pérdida, sin ningún poder de manipular los precios, ¿no? Como hay un montón de empresas, el precio se determina en la interacción entre consumidores y productores. El productor por sí solo no puede modificar los precios, y tampoco el consumidor por sí solo no puede modificar los precios. Entonces esto es central en esa parte del curso. Leamos la pregunta 1. La Real Uva es una nueva firma que se dedica a la producción de uvas y opera en un escenario de competencia perfecta. Su función de costos puede ser adecuadamente representada por la siguiente expresión. Entonces, los costos de esta empresa es 0.3, la cantidad elevada al cubo, menos 9Q al cuadrado, más 120Q, más 5.000. Y nos dice, el representante de esta empresa adecua a usted, o acude a usted, perdón, para comentarle su emprendimiento y consultarle cuánto debe ser su producción de tal manera que obtenga el máximo beneficio percibido. Por ello, usted realiza lo siguiente. Primero, nos dicen, determine el plazo de la función, es decir, si esta función está en corto plazo o en largo plazo. Nosotros sabíamos que en el corto plazo el costo total de una empresa se podría dividir en costo fijo y en coste variable. En el largo plazo, el coste total de las empresas simplemente era coste variable, ¿no? Entonces, veamos si esa función de costos se puede separar en coste fijo y en coste variable, o solamente es costo variable. Toda esta parte de acá depende de cuánto yo produzca. Entonces, todo eso que está en el círculo rojo es coste variable. Depende de cuánta cantidad produzca. Y el 5.000 que queda solito ahí es el coste fijo, lo que voy a gastar sí o sí. Aunque produzca cantidad cero, tengo que gastar esos 5.000. Entonces, es posible descomponer en costo fijo y coste variable. Por tanto, voy a decir que esa función es de corto plazo. Luego vamos a la B. Nos dice, determina la función de costos marginales y costos medios. A ver, costos marginales y costos medios. Costes marginales es la derivada del costo total respecto a la cantidad, y coste medio es la derivada, es la división del coste total entre la cantidad. Entonces derivo el costo total respecto a la cantidad, sería 3 por 0.3 por Q elevado a la 3 menos 1, 2, menos 2 veces 9,
por Q a la 2 menos 1, que siempre sería Q, más 120 y nada más. Eso sería lo mismo a 0.9 Q al cubo menos 18Q más 120. Y el coste medio es simplemente la división, ¿no? Sería 0.3 Q al cuadrado menos 9Q más 120 más 5000 entre Q. Ya está. Tengo mi coste marginal y mi coste medio. ¿Qué más nos piden? A ver. Leamos. A, B y C. No sé qué les pasa a mi computadora, que se regresa a la página 1. Un segundo. Un poco rara mi computadora. Déjenme abrirlo en otro formato. Okay. Pero mientras voy abriendo, definamos qué es costo marginal y qué es coste medio. El coste marginal es lo que me cuesta producir una unidad adicional de producto. Y coste medio es lo que en conjunto, cuánto me cuesta una unidad en promedio, ¿no? Y no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy produciendo 5.000 zapatos ahorita, 5.000 zapatos. Y como tengo un montón de material que me sobra, tela que me sobra y lo que me sobra, las máquinas están ahí, mm, es, los trabajadores tienen tiempo libre, entonces producir un zapato más, el zapato 5001, me cuesta muy barato, ¿no? Un coste adicional, no sé, 10 soles. Es muy barato. Pero eso porque ya estoy en una cantidad muy elevada, ¿no? Producir la primera unidad del bien usualmente es caro, ¿no? Si ustedes quieren producir una unidad de, de zapatos, tienen que comprar todo. La máquina, tienen que contratar empleados, tienen que comprar los materiales que usualmente no los venden en pequeñas cantidades, sino en grandes cantidades. Entonces, costo marginal no es necesariamente igual al coste medio. Son conceptos distintos. ¿Qué más podemos definir acá? Bueno, hace un rato habíamos dicho coste fijo, ¿no? Coste fijo y coste variable. El coste variable dijimos que era toda la parte que dependía de la cantidad. Y el coste fijo era toda la parte del costo total que no depende del coste de la cantidad producida. Yo puedo sacar también el coste medio o el coste fijo medio, que sería simplemente el coste fijo entre la cantidad. Y también podría sacar el coste variable medio, que sería el coste variable entre la cantidad. 0.3 Q al cuadrado menos 9Q más 120. Entonces, toda esa información tengo. ¿Qué más puedo tener? Luego en la parte C me preguntan. Determine para qué precios está definida la función de oferta de la firma, analizando de la firma analizada, graficar la curva de oferta de la firma. Ok, entonces vamos a graficar todo esto, ¿ya? Vamos a graficar así. Acá voy a poner el precio. Acá voy a poner la cantidad. En el mismo eje del precio puedo poner los costos, todo lo que sea acá, unidades monetarias, voy a ponerlo acá, costo, precio, todo. Y me voy a preguntarme otra cosa. Yo sé que el beneficio de las empresas es simplemente el ingreso total menos el costo total, ¿no? Además, sé que las empresas van a buscar maximizar eso, ¿no? Y resulta que el ingreso total es simplemente la multiplicación entre el precio y la cantidad
que producen o venden. Y el costo total es una función de la cantidad. Para maximizar eso, yo derivo el beneficio respecto a la cantidad y me sale que es P menos costo derivada del costo total respecto a la cantidad igual a 0. Entonces eso sería precio igual a la derivada del costo total respecto a la cantidad. Pero esa expresión, que estoy poniendo un circulito verde, es el costo marginal. Entonces, esta expresión, precio igual a costo marginal, me está diciendo que la empresa está dispuesta a vender un bien o una mercancía exactamente a lo que le cuesta producir esa unidad adicional. Interesante, ¿no? ¿Qué pasa si el precio es mayor al costo marginal? Resulta que si el precio es mayor al costo marginal, el empresario puede vender esa mercancía a un precio más alto de lo que le costó producir esa mercancía. Por tanto, va a tener un beneficio más grande. Pero como va a tener un beneficio más grande, las empresas van a ver eso y van a empezar a producir más, ¿no? Yo no estaba en el sector de zapatos, pero veo que los zapateros están ganando un montón de plata, así que también pongo mi empresa de zapatos. ¿Y qué sucede? Van a entrar más competidores. Y los competidores, para ganar clientes, van a bajar su precio, ¿no? Es lo lógico, bajan su precio. Y si bajan su precio, vamos a regresar a precio igual a costo marginal. ¿Qué pasa si el precio es menor al costo marginal? Resulta que si el precio es menor al costo marginal, me está diciendo que me van a pagar por un bien mucho menos de lo que me cuesta producir ese bien. Entonces voy a estar perdiendo como empresario. Si estoy perdiendo como empresario, voy a irme de ese mercado. Voy a cerrar mi empresa y me voy. Entonces acá salen competidores. Como salen competidores, los que quedan tienen mayor capacidad de vender sus precios a un precio, sus bienes a un mayor precio, ¿no? Entonces sube el precio, hasta que el precio es igual al coste marginal. Entonces el único punto donde es estable la decisión del productor es este: precio igual al costo marginal. Voy a vender mi bien, mi mercancía, exactamente al precio al cual puedo producirlo. Al costo al cual puedo producirlo. Y a esto se le llama la oferta de la empresa. ¿Por qué la oferta? Porque me está dando información de cuál es lo mínimo que estoy dispuesto a recibir por una mercancía, ¿no? En el ejemplito que teníamos, sería precio igual a coste marginal. Coste marginal era todo esto, ¿no? Acá me equivoqué, acá era el cuadrado. Entonces, esa condición sería así: este es coste marginal, debe ser igual al precio. Entonces, esta sería mi curva de oferta inversa. Esto es oferta inversa. Y yo puedo graficar eso, ¿no? Eso es cuadrado, perdón. Cuadrado. Esa curva yo la puedo graficar. A ver, veamos. Es una cuadrática, está elevado, está multiplicado por un número positivo adelante. Entonces va a ser más o menos así, esa curva. Más o menos va a empezar acá en 120, ¿no? Porque cuando Q es 0, el precio es 120. Si yo quiero hallar el punto mínimo acá, ¿cómo hago? Simplemente derivo, ¿no? Derivo esa expresión. Sería 1.8 por Q menos 18 igual a 0. Sería 1.8 Q igual a 18. Sería 18 entre 10 por Q igual a 18. Se va, se va.
Q es igual a 10. Acá es 10. Entonces, todo esto es como si fuera mi costo marginal, ¿no? Pero a la vez me está diciendo que ese costo marginal está diciéndome cuál es la oferta. Entonces, parte de ese costo marginal va a ser la oferta. Pero la pregunta es, ¿en qué punto empieza la oferta? ¿Es toda la curva? ¿Solamente es desde el punto mínimo? ¿O empieza este más acá? Esa es la pregunta. Y según la teoría, el lugar donde empieza la curva de oferta va a ser el lugar donde coincide el coste marginal con el coste variable medio. Entonces, este punto es donde va a empezar la curva de oferta. Lo que puedo hacer, igualar costo marginal y coste variable medio, ¿no? Lo voy a poner. Coste marginal es igual a coste variable medio. Coste marginal lo tenía acá. Es todo esto. Y coste variable medio es todo esto. A ver. Entonces voy a operar toda esa expresión. A ver, entonces despejo ahí. Tendría 0.6 Q al cuadrado. Acá tendría más 9Q. 120 se va. 0.6 Q al cuadrado es igual a 9Q. Acá puedo poner esto así. Factorizo Q. Todo eso lo puedo multiplicar por 10, ¿no? Supongamos. Sería 6Q al cuadrado menos 90Q es igual a 0. Factorizo 6. 6Q. Sería Q menos 90 entre 6 sería 3, 30, 15, ¿no? 15 igual a 0. Entonces, Q de esta ecuación puede ser igual a 0 o Q puede ser igual a 15. A mí me importa este, ¿no? 15. Entonces, este punto de acá donde chocan es cuando la cantidad es igual a 15. Entonces, la curva de oferta va a ser toda esta. Entonces, ¿cómo escribo eso? Voy a escribir así. La curva de oferta va a ser precio igual a 0.9 Q al cuadrado menos 18Q más 120 solamente cuando Q es mayor o igual a 15. Si quiero ser más estricto, debería poner que la curva también es esta. Solamente si quiero ser más estricto. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos qué dice. Si me dice que el precio es igual a, no sé, a 10, yo voy a producir una cantidad 0. Si a mí me dicen que el precio sube a 60, va a seguir siendo 0. Recién cuando supero este punto, es que yo empiezo a producir. Vamos a ver cuánto es este punto, ¿ya? Vamos a calcular. Si quiero calcular ese punto, simplemente reemplazo acá en precio cantidad 15, ¿no? 0.9 por 15 al cuadrado menos 18 por 15 más 120. A ver, ayúdenme a operar eso.
sería 0.9 por 15 menos 18 por 15 más 120. 0.9, 15 al cuadrado, menos 18, 15, más 120, sería 52.50. Es decir, si a mí me ofrecen pagarme por este bien menos de 52.5, yo voy a producir una cantidad cero. Recién cuando me ofrecen más que eso, tengo una cantidad a producir positiva y por tanto mi curva de oferta es esa verde que está creciente. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? A ver, sigamos. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan, determina el óptimo de producción si el precio de venta es 390. Entonces, vamos a ir acá. Me piden el óptimo si el precio es igual a 390. Asimismo, hay en los beneficios, en ese punto. Sabemos que, ya bueno, eso es la siguiente pregunta, creo. Determine, ya. Entonces voy a copiar esta imagen, ¿ya? Esta imagen. Uh-huh. Okay. Yo puedo graficar también el coste medio, ¿no? El coste medio estaría más o menos por acá. Coste medio. Uh-huh. Y a mí me están diciendo que el precio va a ser 390, es decir, va a estar por acá más o menos. Acá arriba. Precio es igual a 390. Entonces el precio va a estar en ese punto. A ese precio, como sé que el costo marginal es lo que produzco, voy a producir esta cantidad que voy a ponerle Q asterisco. ¿Okay? Entonces, cuando me ofrecen 390 soles por unidad, yo voy a producir Q asterisco, que es donde choca el coste marginal con ese precio de 390. Entonces resulta que mi ingreso va a ser todo este área, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está el precio y acá está la cantidad. Y el ingreso es simplemente precio por cantidad. Entonces, toda esa área que ustedes ven ahí va a ser el ingreso total. Entonces, el ingreso total va a ser igual a SP por la cantidad asterisco, que todavía no he hallado, pero sé que es ese. Y eso me falta descontarle el coste. Si quiero hallar el beneficio, necesito ingreso total menos costo total. Y yo sé que el costo total es simplemente el coste medio multiplicado por la cantidad. Entonces, a esta cantidad, Q asterisco, ¿cuál es el costo medio? Es este, ¿no? Entonces, esta cantidad multiplicada por este coste medio, que voy a poner acá coste medio asterisco, toda esta área es el coste total. Entonces ya tengo dos áreas. Un área que es el ingreso total y un área que es el coste total. Y para hallar el beneficio, lo único que tengo que hacer es restar esas dos áreas. El ingreso total, bueno, el beneficio va a ser simplemente la resta de esas dos áreas. Ingreso total menos coste total. Entonces, ¿qué me falta hallar? Me falta hallar este Q asterisco, me falta hallar este coste medio asterisco. ¿Cómo lo hallo? Me voy al coste marginal, que está acá.
Desde el coste marginal. Acá. Que bueno, que es básicamente la curva de oferta, ¿no? En realidad. Sabemos que esta es la curva de oferta. Cuando el precio es 390, ¿cuánto es la cantidad? Operamos eso, nos va a salir una cantidad. Déjeme operar, sería 390 igual a 0.9 por la cantidad menos 18 por la cantidad más 120. Entonces, me va a salir seguro dos resultados ahí. Me va a salir que la cantidad es menos 10 o que es 30. Pero como sé que cantidades no pueden ser negativas, este resultado no me sirve. Entonces me quedo simplemente con que la cantidad es 30. Entonces esta cantidad asterisco es 30. Entonces ya sé el ingreso total. El ingreso total es simplemente 30, que es la cantidad, por el precio que ya me lo dan, 390. Eso es, ¿cuánto? 30 por 390. Eso es 11.700. Toda esta área que estoy sombreando ahorita es 11.700. Es lo que recibe la empresa. Ahora necesito lo que le cuesta a la empresa. Y para eso necesito hallar ese coste medio asterisco. Para hallar ese coste medio asterisco, ¿qué hago? Me voy a la curva de coste medio, que es igual, ¿dónde está? Es 0.3, coste medio, coste medio, este es coste medio. Y ahí reemplazo la cantidad 30, ¿no? Entonces sería 0.3 por 30 al cuadrado, menos 9 por 30, más 120, más 5.000 entre 30. Entonces, hallo eso. A ver, déjenme hallarlo acá. Sería 0.3 por 30 por 30, menos 9 por 30, más 120, más 5.000 entre 30. Entonces, el coste medio, en ese punto donde la cantidad es 30, sería 200, a ver, 0.3 por 30 por 30, menos 9 por 30, más 120, más 5.000 entre 30. Sería 286.6 periódico puro. Entonces eso sería 286.6. Si yo multiplico eso con la cantidad, me va a dar el coste total. Entonces, el coste total simplemente 30, que es la cantidad, por 286.6. Y eso sería 8.599.9. Entonces ya tengo el ingreso total, ya tengo el coste total, simplemente tengo que restar. Y ya tengo el beneficio. Sería beneficio igual ingreso total menos costo total es igual a 11.700 menos 8.600 aproximadamente, ¿no? Y eso sería 11.700 menos 8.600 sería 3.100. Entonces, eso es el beneficio que he logrado siendo eficiente. Entonces, la empresa ha maximizado su bienestar. Al momento de maximizar su bienestar, ha elegido, rebobinemos, okay.
Las condiciones de mercado es 390. El precio de mercado es 390. La empresa no puede hacer nada. Ese es el precio que le da el mercado. Entonces, dado ese precio, la empresa elige producir una cantidad 30 y con esa cantidad 30, su beneficio es 3100. Pregunta, chicos. Con eso respondemos toda la pregunta 1. Vayamos a la pregunta 2. Que la podemos hacer súper rápido. Como ya hemos aprendido esto de maximización, podemos hacerlo más rápido. Dice, una MIPE produce un bien Y en el largo plazo. Su función de producción puede aproximarse con la siguiente función. Entonces me dice, esta cantidad producida, esa cantidad del bien se puede producir utilizando un insumo X1 y otro insumo X2. Esos insumos se van a combinar según esta fórmula para producir ese bien. Supongamos que los precios de los factores son W1 y W2. Esos son los precios de cada unidad de cada factor. Y el precio de venta es P. Me dice, plantea el problema de maximización de beneficios del empresario. Entonces, lo que busca un empresario es maximizar sus beneficios, que es igual al ingreso total menos el costo total. Yo sé que el ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad producida. Y el costo total va a ser todo lo que gasta la persona o la empresa en los insumos. Gasta en insumo X1 y gasta en insumo X2. En el insumo X1, por cada unidad va a pagar W1 y en el insumo X2, por cada unidad va a pagar W2. O sea, el costo total. ¿Qué más puedo hacer ahí? Yo sé que la cantidad producida se puede reemplazar con esta expresión, ¿no? X1 a la 0.5 más X2 a la 0.5 menos W1 X1 menos W2 X2. Entonces mi problema de maximización va a ser este. Y la pregunta es, ¿cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables exógenas en ese problema? Las variables endógenas son aquellas variables sobre las cuales el empresario puede decidir. ¿Sobre qué puede decidir el empresario? ¿Sobre el precio? No. El precio está dado por el mercado. ¿Puede decidir sobre W1 y W2? No, porque son precios de los insumos de mercado. Lo único que puede decidir el empresario es cuántos insumos utilizar. Entonces va a decidir sobre X1 y X2. Lo que no puede decidir son las exógenas, que son precio, W1 y W2, que son aquellos que son de mercado. ¿Ok? Y bueno, en la parte B me piden solucionar ese problema. Entonces, para solucionar ese problema, tengo que derivar ese beneficio respecto a mis endógenas. Entonces, voy a derivar el beneficio primero respecto a X1 y luego el beneficio respecto a X2. Y una vez derivados, los voy a igualar a 0. Entonces, derivemos. A ver. Derivar el beneficio respecto a X1 sería 0.5 por el precio por X1 a la menos 0.5 menos BW1 igual a 0. Luego, derivada del beneficio respecto a X2 sería 0.5 precio por X2 a la menos 0.5 menos BW2 igual a 0. Entonces ya tengo ahí dos ecuaciones interesantes que lo voy a copiar al otro lado. Si ese menos W1 pasa a sumar, sería así, ¿no? Igual en el otro caso, sería así. Interesante. Yo puedo hacer un truco ahí. ¿Qué pasa si yo divido 0.5 precio X1 menos 0.5 entre
0.5 x2 menos 0.5 igual a la división del otro lado. Está bien, ¿no? No hay problema. Entonces, si hago ese truco, se va esto, se va esto. Bueno, acá falta el precio. Se van los precios. Y solamente me queda x1 entre x2, todo eso elevado a la menos 0.5, que es igual a w1 entre w2. Esto lo puedo escribir como x2 entre x1 a la 0.5 igual a w1 entre w2. Acá puedo despejar. Esto sería cuando pasa, ese exponente pasaría como al cuadrado. Entonces sería así. Y esto lo voy a llamar mi condición de maximización. ¿Por qué? Porque me está dando una relación de cantidades de insumos a utilizar y al otro lado me está dando una relación de precios, que son los precios de los insumos. Entonces, esa condición de maximización yo la puedo utilizar para hallar mis demandas de los insumos. A ver, veamos cómo puedo hallar eso. Voy a marcar eso acá. A ver, aunque no era necesario, ¿no? Me he complicado por las puras. Otro camino más corto es el siguiente. Si yo agarraba simplemente esto, hacía lo siguiente, 0.5 entre P entre x1 a la 0.5 igual W1, ¿no? Luego eso hacía lo siguiente, x1 a la 0.5 W1. x1, 0.5 igual a 0.5 por P entre W1. Ese 0.5 pasa al otro lado, al cuadrado. Entonces sería 0.25 precio al cuadrado entre W1 al cuadrado. Y como ese x1 solamente depende de exógenas, voy a decir que eso es la demanda del insumo x1. Lo mismo podría ser acá. 0.5 precio entre x2 al 0.5 es igual a W2. Paso a multiplicar W2, x2 a la 0.5, sería x2 a la 0.5 igual 0.5 precio entre W2. x2 queda solo, y acá sería 0.25 precio al cuadrado entre W2 al cuadrado. Y como ese x2 solamente depende de exógenas, voy a decir que es la demanda del insumo x2. Este camino que hice acá también es válido, pero se va a hacer un poco más largo. Más sencillo era el otro camino. Entonces, con eso ya cumplo lo que me dijo en la parte B, que halle las demandas de los factores. Una vez con la demanda de los factores, yo puedo responder C. En la C me pregunta, halle la oferta del producto. Y yo tengo que mi cantidad producida es igual a x1 a la 0.5 más x2 a la 0.5. Pero yo ya sé cuál es x1 y x2, ¿no? Yo sé cuánto es x1 y yo sé cuánto es x2. x1 es todo esto. Copio eso acá. x2 es todo esto. Copio acá. Y simplemente voy a operar ahí. Entonces sería Q es igual a la raíz de todo eso, sería 0.5 precio entre W1 más 0.5 precio entre W2. ¿Puedo factorizar algo? Sí. El 0.5 por el precio. Entonces sería 1 entre W1 más 1 entre W2. Entonces, esa sería mi oferta del producto, ¿no? La oferta del producto, o sea, cuánto voy a producir,
depende del precio y depende del costo de los insumos, ¿no? Si el precio es alto en el mercado, entonces voy a estar feliz como empresario porque van a pagar un montón por este bien, entonces produzco más. Si los insumos que utilizo para producir el bien aumentan de precio, entonces yo voy a estar desanimado porque es muy costoso producir y voy a reducir mi producción. Entonces, esta expresión que hemos hallado es una relación de precios y cantidades, por tanto le llamamos la función de oferta. Y finalmente la parte D, lo que me dice es que plantee el problema de que plantee la función de beneficios. Entonces, la función de beneficios era simplemente ingreso total menos costo total, ¿no? Y sabía que ingreso total era precio por cantidad, el costo total era lo que gastaba en el insumo 1 y lo que gastaba en el insumo 2. Además sé que la cantidad puede ser expresada como x1 a la 0.5 más x2 a la 0.5. A ver, W2, X2. ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver, puedo multiplicar el precio, sería precio por X1, 0.5, más precio X2, 0.5, menos W1, X1, menos W2, X2. Puedo reemplazar ahí los X, ¿no? Los X1 y X2 yo los conozco. Entonces pongo acá precio X1 a la 0.5 más precio X2 a la 0.5 menos W1 por X1 menos W2 por X2. Y copio simplemente lo que tenía acá. Entonces es X1 acá y también acá. Y X2 que tengo acá. Lo copio acá. Simplemente opero ahí, ¿no? Acá sería precio por 0.5 precio entre W1 más precio por 0.5 precio entre W2 menos el W1 se simplifica con el W1 al cuadrado, que daría W1 por 0.25 precio al cuadrado menos 0.25 precio al cuadrado entre W2. Puedo simplificar un poquito más ahí. A ver qué puedo simplificar. Acá sería 0.5 precio al cuadrado entre W1 más 0.5 precio al cuadrado entre W2 menos 0.25 precio al cuadrado entre W1 menos 0.25 precio al cuadrado entre W2. Puedo factorizar los precios, ¿sí? Veamos cómo factorizo los precios. Puedo factorizar 0.25, ¿no? 0.25 por los precios al cuadrado. Entonces acá sería, me quedaría, si factorizo 0.5, 0.25 acá sería 2 entre W1 más 2 entre W2 menos 1 entre W1 menos 1 entre W2. Precio al cuadrado. Acá me quedaría 1 entre W1 más 1 entre W2. Y esto sería mi expresión del beneficio. Y esta expresión del beneficio es interesante, porque esta expresión del beneficio solamente depende de exógenas, del precio que es exógeno y de los costos de los insumos que son exógenos, ¿no? Cuando nosotros teníamos el beneficio en la parte 2, en la parte, perdón,
Acá el beneficio dependía de cuántos insumos utilizar. Y cuántos insumos utilizar era endógenas. Pero resulta que gracias a todo este proceso he llegado a una expresión que solamente depende de las exógenas. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Ahora sí pasamos a oferta de trabajo, o oferta de mercado, perdón. Me dice, supongamos que hay 100 empresas idénticas en una industria perfectamente competitiva. Cada empresa tiene una curva de costos a corto plazo con la siguiente forma. El costo de esa empresa depende de cuánto se produzca. Y tiene la siguiente forma. 1 entre 300 por Q elevado al cubo más 0.2 Q al cuadrado más 0.4 Q más 10. Y me pide en la parte A. Calcula la curva de oferta a corto plazo de esa empresa con Q en función de precio de mercado. Hace un rato dijimos que la oferta era simplemente precio igual a costo marginal, ¿no? Entonces, hay que hallar eso. Derivamos derivamos el costo total respecto a la cantidad. Sería 1 entre 100 por Q al cuadrado más 0.4 Q más 0.4. Esa sería mi curva de oferta. Esta sería la expresión de la oferta. Pero yo tengo que despejar el Q. ¿Cómo despejo el Q ahora? Veamos. A ver, un segundo. Cuatro Q. A ver, gracias por avisar. Oh, tienes razón, es 4Q. Gracias. Este sería 4Q y acá simplemente sería 4. ¿Qué más? A ver. A ver, vamos a tratar de despejar esto, ¿ya? Tendría que ser... a ver. Tengo que poner Q en función que esté solito a un lado. Vamos a poner 0.01. Si dibujo esa curva sería esta forma. Vamos a dibujarla primero. El precio
Acá la cantidad sería más o menos así. Cuando la cantidad es 0, esto es 4. Y luego caería. Y luego se eleva. Ese sería el costo marginal. Esta función es también extraña. Vamos a hacer un artificio, ¿ya? Cuando yo tengo la oferta individual, a mí me da una expresión que es QS, ¿no? La oferta de esa empresa, que va a estar en función de P, por ahí. Si a mí me piden la oferta grupal o la oferta de la industria, lo que yo tengo que hacer es agarrar esa cantidad y sumarla 100 veces, o en este caso 100 veces, ¿no? Sumarla desde la empresa 1 hasta la empresa 100. Esa cantidad es, ¿no? Entonces sería la oferta de la industria. Yo voy a hacer un pequeño artificio, porque acá no puedo despejar Q. Como está el cuadrado, está casi imposible despejarlo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Copiar eso acá. Voy a multiplicar ambos lados por 100, porque son 100 empresas idénticas. Entonces acá multiplico por 100, acá también por 100. Entonces sería 100p es igual a q al cuadrado más 0.4 más 40 más 40q 40q más 400. Entonces acá tendría 100p. Acá si factorizo sería q más 20 al cuadrado, ¿no? Sería q al cuadrado más 2 veces el primero por segundo más el segundo al cuadrado. Excelente. Aplico raíz a todo eso. Sería 100p raíz igual a q más 20. Acá sería 10 raíz de p igual a q más 20. Entonces q despejado sería simplemente 10 veces raíz de p menos 20. Entonces con eso he logrado despejar la cantidad. Es un truquito. Entonces esta cantidad yo la voy a reemplazar acá. Entonces sería la oferta de nuestro grupo sería la sumatoria de esa expresión 100 veces. Es decir, desde la empresa 1 hasta la 100. Y como son idénticas, es simplemente multiplicar por 100, ¿no? Sería 1000 raíz de p menos 2000. Y esa sería mi oferta de la industria. Esa sería mi curva de oferta de corto plazo. Y vayamos a la B. Me dice, calcule la curva de oferta de corto plazo de la industria. Ahí la elasticidad. Ok. Ya hemos hallado la curva de la industria, que es este. Y ahora me están pidiendo que halle la elasticidad. Para hallar la elasticidad, necesito derivarla respecto a qué? Respecto a los precios, ¿no? Que voy a derivar esto. Yo voy a definir la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta es igual a la derivada de la cantidad respecto a los precios por los precios entre la cantidad. Y esto es equivalente
a esto, ¿no? Diferencial de cantidad, entre diferencial de precio, entre precio. Lo que está arriba es cambio porcentual de la cantidad y lo que está abajo es cambio porcentual de precio. Si esto me sale, por ejemplo, 2, yo sé que ese 2 está dividido entre 1. Y si le pongo porcentaje, no hay problema. Eso me dice que si el precio aumenta en 1%, la cantidad aumenta en 2%. Si me sale negativo, yo diría, cuando el precio aumenta 1%, la cantidad disminuye en 2%. Entonces, a eso se refiere esta elasticidad. ¿Cómo puedo derivarlo? Esa expresión se puede derivar fácil, entonces no hay problema, derivo nomás. Entonces sería, derivada del Q respecto al precio sería 1000 por 0.5 por precio a la menos 0.5. Por el precio entre la cantidad. Que sería 5000, acá sería 500, entre raíz de P por el precio entre la cantidad. Pero yo sé que la cantidad es 1000 por raíz de P menos 2000. Entonces se pueden ir algunas cosas como estos ceros de acá. Estos ceros acá. Sería elasticidad igual a 5P. Y acá multiplicando sería 10 veces P menos 20 veces raíz de P. Sacando quinta I sería precio entre 2P menos 4 raíz de P. Y ahí puedo hacer alguna simplificación, ¿no? ¿Qué simplificación puedo hacer ahí? Puedo dividir todo entre raíz de P, ¿no? Entonces sería raíz de P entre 2 veces raíz de P menos 4. ¿Y eso es positivo o negativo? ¿Ustedes qué creen? Este precio es positivo. El precio, según lo que sé acá, siempre va a ser mayor a 4. ¿Por qué? Porque según esta ecuación de acá, cuando la cantidad es igual a 0, el precio es igual a 4, ¿no? Y como no hay cantidades negativas, el mínimo precio va a ser 4. Entonces, esta raíz al menos va a ser raíz de 4, ¿no? Entonces, precio va a ser mayor a 4. Entonces, todo esto va a ser positivo. La elasticidad de la oferta va a ser mayor a 0. En otras palabras, lo que me está diciendo es que cuando el precio aumenta, la cantidad ofertada aumenta. Tiene sentido, ¿no? Si el precio de mercado aumenta, la empresa ve que hay mayores posibilidades de ganancia, porque el precio es altísimo, entonces va a aumentar su producción. Y vayamos a C. Determine cuánto producirá una empresa si el precio del producto en el mercado competitivo es 100. Pues acá me están dando el precio como exógeno. Sería 100. Y me está pidiendo la oferta de una sola empresa. Esta es la oferta de una empresa, ¿no? Entonces ahí voy a reemplazar ese precio. Sería 10 por 10, 100 menos 20, cantidad 80. Entonces, si el precio de mercado es 100, la empresa va a decidir producir 80 porque eso le trae la mayor utilidad.
En la parte me pregunta, ¿cuánto producirá la industria si el precio de mercado es 100? Entonces, ahora voy a utilizar la oferta, pero de la industria, que es todo esto. Voy a reemplazar ahí, sería 1000 raíz de 100 menos 2000. Acá sería 10, sería 1000, 10.000 menos 2000. Sería 8000. Entonces, cuando el precio es igual a 100, la industria en total va a producir 8000 unidades. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Si se dan cuenta, esto es multiplicado por 100, ¿no? Exactamente porque hay 100 empresas idénticas. Hemos avanzado bastante rápido. Ahora vamos al cuarto. Dice, suponga que hay 1000 empresas idénticas, 1000 empresas, que producen diamantes y la curva de costo total de cada empresa tiene la siguiente forma. El costo depende de la cantidad producida según la siguiente expresión. Q elevado al cuadrado más W por Q. Y en la parte A me dice, si W es igual a 10, ¿cuál será la curva de oferta de la empresa? Sabemos, bueno, vamos a reescribir esto, ¿no? Sería Q al cuadrado más 10Q. Sabemos que se cumple que el precio es igual a costo marginal. Entonces, precio igual al costo marginal, que es 2Q, más 10. Ajá. Entonces, esa sería mi curva de oferta. Si quieren, la pueden despejar, ¿no? O pueden poner el Q al otro lado. Sería P menos 10 igual a 2Q. Q sería igual a P entre 2 menos 5. Cualquiera de los dos me dan la misma representación de la oferta. Simplemente que a este se le llama usualmente curva de oferta. Y este se llama curva de oferta inversa. Pero es simplemente la misma información, solamente dada de diferente forma. Ok, ¿qué más? Si W es igual a 10, ¿cuál será la curva de oferta de la industria? Entonces dijimos hace un rato que la oferta de la industria va a ser QS, que va a ser la sumatoria de la oferta de cada una de las empresas. En este caso es desde la empresa 1 hasta la empresa 1000. Entonces sería sumatoria desde la empresa 1 hasta la 1000 de esta expresión, que es precio entre 2 menos 5. Como son idénticos, es simplemente multiplicar por 1000. Entonces acá sería 500p menos 5000. Y esta sería la curva de oferta, pero de la industria. Ok, entonces vayamos a la C. Nos dice, hay la elasticidad de la curva de oferta. ¿Qué puede interpretar de la elasticidad? Entonces, agarremos esto y vayamos a calcular la elasticidad. Recordemos que la elasticidad de la oferta es simplemente derivada de la cantidad respecto al precio, que multiplica el precio entre la cantidad. La derivada de la cantidad respecto al precio va a ser simplemente 500. El precio se queda acá y sé que la cantidad es 500p menos 5000. Ahí puedo sacarle 500 ABA, sería precio, entre
P menos, menos 10, ¿no? Y eso es positivo o es negativo. Veamos. Regreso acá. Y yo sé que la cantidad, perdón, que el precio siempre va a ser mayor a 10. Si agarro esta ecuación de acá, cuando la cantidad es 0, el precio va a ser 10. Entonces, el precio va a ser mayor a 10. Con eso, yo sé que esta expresión siempre va a ser positiva. Entonces, si la elasticidad es positiva, yo digo de que cuando el precio aumenta, la cantidad aumenta. Tiene sentido, ¿no? Igual que en el caso anterior, si el precio de lo que yo produzco aumenta, tengo incentivos para producir más y aprovechar de ese precio alto. Vayamos a la D, que dice, ¿cuántos diamantes se producirá la industria a un precio de 20? Entonces el precio es igual a 20 y yo tengo esta curva de oferta de la industria. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? Q es igual a 500 por 20 menos 5000. 500 por 20 sería 10.000 menos 5.000 sería 5.000. Entonces, si el mercado está diciéndome, oye, te voy a pagar 20 soles por diamante, entonces yo me entusiasmo y vendo 5.000 o produzco 5.000 unidades. Finalmente, en la parte E, me dice, ¿cuántos diamantes adicionales se producirá en la industria a un precio de 21? Ahora el precio cambia a 21. Entonces, agarrando la misma ecuación, sería 500 por 21 menos 5.000. 500 menos 21, perdón, 500 por 21 sería 10.500, ¿no? 10.500 menos 5.000 sería 5.500. Entonces, el precio aumentó en una sola unidad monetaria, pero la cantidad producida aumentó en 500 unidades. Y eso tiene sentido con la elasticidad, ¿no? La elasticidad me decía exactamente eso. Aumenta el precio y aumenta la cantidad producida. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos. Entonces, no se olviden de que hasta este tema, que son elasticidades, oferta de la industria, hasta estos temas entra la calificada 3, que va a tener el mismo formato que las demás calificadas, ¿no? Va a tener un tiempo establecido, máximo 2 horas, para subir sus soluciones a Payday. Igual durante la semana les voy a comunicar si hay algún cambio en el formato de la calificada, pero apenas yo tenga la información, si hay algún cambio, les escribo. Ok, chicos. Entonces, aprovechen para irse a tomar su café. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.